Todavía recuerdo la forma en que se rió. No el tipo de risa que compartes por una broma privada o una buena historia. No, esto era diferente. Frío, cortante, desdeñoso. Estaba sirviéndome una taza de café rancio en la sala de descanso cuando Tyler, el nuevo CEO interino y más importante, el único hijo del fundador, entró paseando como si fuera el dueño del lugar. Técnicamente ahora lo era. No dijo hola, no se presentó. Solo se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados, ojos recorriendo la habitación como si estuviera evaluando ganado. «¿Eres Sara, verdad?» Su voz era casual, casi aburrida. Me volví, forzando una sonrisa educada. «Sí, mucho gusto conocerte, Tyler. Bienvenido a bordo». Sonrió con suficiencia como si ya estuviera cansado de mí. «¿Puedes venir a mi oficina en 5 minutos? Trae tu laptop». No era una pregunta. Sentí la punzada de inquietud inmediatamente. Después de 11 años en Cartwright Industries, habías aprendido a reconocer las primeras señales de problemas. Y algo sobre la forma en que lo dijo, tan cortante, tan desinteresado, hizo que mi estómago se anudara. 5 minutos después entré a su oficina. Ni siquiera me ofreció asiento. Solo golpeteó su pluma contra el escritorio brillante, un ritmo satisfecho. «Estamos optimizando», dijo con el aire casual de alguien anunciando un especial de almuerzo. «Nuevo liderazgo, nueva dirección. Necesitamos equipos ágiles y eficientes. Tú no eres esencial». Luego se rió. Ese sonido cortante y burlón otra vez, como si no pudiera creer que tenía que explicarse. Por un segundo, el mundo se difuminó. No esencial. Había construido el departamento de relaciones con clientes desde cero. Traje cuentas importantes cuando la empresa aún luchaba por mantenerse a flote. Me quedé hasta tarde durante 3 fusiones corporativas, 2 reestructuraciones y más noches sin dormir de las que me importaba contar. Quería discutir, quería gritar. En cambio, sonreí. Una sonrisa calmada, educada, deliberada. «Buena suerte, Tyler», dije suavemente. Y lo decía en serio, solo que no de la forma que él pensaba. Empaqué mi escritorio en silencio. Mis colegas miraban desde sus cubículos, con los ojos muy abiertos y susurrando detrás de sus manos. Algunos parecían querer protestar, pero nadie se movió. No los culpé. En ambientes como este, la supervivencia a menudo depende de mantenerse invisible. Mientras llevaba la caja de cartón a mi carro, los recuerdos me inundaron. Las noches tardías, las fechas límite imposibles, los sacrificios personales. Había perdido cumpleaños, aniversarios, incluso mi propia audiencia de divorcio porque la empresa me necesitaba. Y ahora toda esa lealtad se reducía a una conversación de 5 minutos y una risa cruel. Pero extrañamente, no sentí enojo. Todavía no. Sentí algo más, una certeza silenciosa de que Tyler acababa de cometer un error que no podía deshacer. Porque lo que él no sabía, lo que ni siquiera se había molestado en averiguar, era que yo no era solo una gerente intermedia. Era la piedra angular que sostenía la relación de inversión más grande de la empresa. Estábamos a semanas de cerrar un trato de expansión multimillonario con Orland Ventures, un trato que dependía completamente de la confianza que había construido con sus socios durante años de negociación cuidadosa. Había una cláusula en el acuerdo preliminar, una que yo había insistido personalmente durante una llamada tensa de madrugada con su abogado principal. Cualquier cambio material en el personal clave requeriría renegociación inmediata o anularía el trato completamente. Y ahora, con una decisión arrogante y una risa, Tyler había activado esa cláusula, solo que él no lo sabía aún. Mientras me sentaba en mi carro, las luces de la ciudad difuminándose en rayas suaves más allá del parabrisas, mi teléfono vibró. Era Lauren, una de las asociadas junior a las que había mentorado durante años. «Sara, ¿es cierto?», susurró al teléfono como si hablar más fuerte lo empeorara. «Es cierto», dije simplemente. «Estoy fuera». Una pausa, luego con voz temblorosa. «Tú eras la única razón por la que Orland confiaba en nosotros». Cerré los ojos. «Lo sé». Otra pausa, más pesada esta vez. «¿Qué va a pasar ahora?».
Abrí los ojos, mirando fijamente la noche silenciosa e indiferente. Supongo, dije lentamente, que están a punto de descubrir qué pasa cuando remueves la pieza equivocada de los cimientos. Lauren no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Mientras colgué, una pequeña parte de mí, la parte que había estado tan cansada durante tanto tiempo, sintió un extraño alivio agridulce. Se había acabado, o al menos mi parte por ahora, porque el primer día de Tyler a cargo no iba a ser recordado por su liderazgo audaz o su visión optimizada. Iba a ser recordado por algo completamente diferente. Y mañana, cuando los inversionistas llamaran, cuando la junta directiva exigiera respuestas, él se daría cuenta de cuán esencial había sido realmente. No dormí mucho esa noche. Tampoco me revolví. Solo me quedé ahí mirando al techo, sintiendo la extraña tensión vibrante en el aire, del tipo que sientes justo antes de que se desate una tormenta. A las 7 de la mañana, estaba sentada en la mesa de mi cocina, el café enfriándose frente a mí, desplazándome distraídamente por las alertas de noticias en mi teléfono. Nada aún, sin señales de problemas. Tal vez, pensé, lo arreglarán antes de que empeore. Pero en el fondo, sabía que no. A las 8:13 de la mañana, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Lauren. Lauren, están en pánico. Los inversionistas supuestamente llamarían a las 9. Tyler ha estado en una sala de conferencias con legal desde las 7:30. Sonreí débilmente, sintiendo la primera ola real de satisfacción desde el momento en que me despidió. Podía visualizarlo perfectamente. Tyler paseando por la sala de conferencias de vidrio, tratando de salir del paso con una crisis que ni siquiera entendía completamente. Legal, hojeando contratos, encontrando la cláusula, la que yo había insistido, mirándola con horror creciente. Bebí mi café frío. El día apenas comenzaba. A las 8:45 de la mañana llegó otro mensaje, esta vez de Matt, un viejo amigo del departamento de finanzas. Matt, Sara, están perdiendo la cabeza. Los miembros de la junta ya están llamando. Se enteraron del despido ayer y ahora están preguntando cómo afecta el trato con Orland. Me recosté en mi silla. Estaba pasando incluso más rápido de lo que esperaba. Verás, Orland Ventures no era cualquier inversionista. Era el tipo de grupo que hacía empresas como Cartwright Industries. Su nombre solo abría puertas. Y la arrogancia de Tyler no solo había puesto en peligro un trato, había sacudido su confianza. A las 9:05 de la mañana, las consecuencias comenzaron en serio. Lauren envió otro mensaje. Lauren, inversionistas en la llamada ahora. Tyler está tartamudeando. El señor Cartwright acaba de entrar furioso. Eso me hizo enderezarme. Señor Cartwright. El padre de Tyler había estado semi-retirado durante un año, viajando entre las oficinas globales de la empresa, dejando que Tyler se ganara sus galones. No había planeado estar en el edificio esta mañana. El hecho de que estuviera significaba que las cosas estaban peor de lo que pensaba. A las 9:21 de la mañana, Lauren envió un texto final. Lauren, no vas a creer esto. El señor Cartwright le gritó a Tyler. ¿Qué hiciste? Esa era nuestra clave para el trato. Toda la oficina lo escuchó. Dejé salir una respiración lenta, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción sombría. No se trataba solo del trato. Se trataba de todo lo que había construido durante la última década. La confianza, las relaciones, los cimientos que habían hecho fuerte a Cartwright Industries. Y Tyler lo había pateado todo a un lado sin siquiera preguntar quién lo había puesto ahí. A las 9:30 de la mañana, mi propio teléfono sonó, un número desconocido. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó otra vez. Sara, soy el señor Cartwright. Su voz estaba tensa, un hombre apenas manteniéndose entero. Necesito hablar contigo, dijo. Hoy, por favor. Hice una pausa dejando que el silencio se extendiera. Casi podía escuchar la desesperación sangrando a través del teléfono. ¿Sobre qué? Pregunté, mi voz calmada. El trato de Orland Ventures, dijo inmediatamente. Están reconsiderando.
Dijeron que la terminación de personal clave viola los acuerdos preliminares. Quieren una reunión contigo. Solo contigo. No hablarán con nadie más. Otro largo silencio. Por favor, Sara, agregó. No nos dimos cuenta. Lo interrumpí gentilmente. No preguntaron. Exhaló una respiración pesada. Tienes razón. ¿Y Tyler? Tyler no entendió. Pensé que estaba listo. No respondí. No había nada que decir. Iré, dije finalmente, con una condición. Lo que sea, dijo sin dudar. Trato directamente contigo, dije, no con Tyler. Otro momento de silencio. Luego, acordado. Terminé la llamada y puse mi teléfono cuidadosamente, mi mano firme. No era enojo lo que sentía, ni siquiera era reivindicación. Era algo más silencioso, más profundo, una sensación de claridad. Por primera vez en años, no estaba persiguiendo aprobación o reconocimiento. Estaba parada en el valor que sabía que traía a la mesa, y si me querían de vuelta, aunque fuera temporalmente, me encontrarían ahí, en mis términos. Mientras me vestía, poniéndome un traje elegante y simple, capté mi reflejo en el espejo. Había líneas en las comisuras de mis ojos ahora, un poco más de plata cerca de mis sienes. Prueba, pensé, de cada batalla que había peleado silenciosamente mientras otros reclamaban las victorias. Hoy sería diferente. Hoy no pelearía por un asiento en la mesa. Hoy yo era la mesa. ¿Y Tyler? Pobre Tyler arrogante. Estaba a punto de descubrir exactamente qué significaba perder a alguien que había sido esencial todo el tiempo. El vestíbulo estaba casi dolorosamente brillante cuando entré. La luz del sol rebotando en los pisos de mármol pulido. Se sentía extraño volver a entrar a Cartwright Industries. No como empleada, no exactamente, sino como algo diferente, algo más fuerte. La recepcionista miró hacia arriba e inmediatamente se enderezó. «Señorita Bennet». Sara», tartamudeó. «El señor Cartwright la está esperando. Piso 11». Asentí una vez, calmada. Mientras las puertas del elevador se cerraron detrás de mí, capté mi reflejo en el acero brillante. Compuesta, elegante, indescifrable, exactamente como necesitaba estar hoy. Cuando las puertas se abrieron, entré al piso ejecutivo, y el cambio en la atmósfera fue inmediato. Las conversaciones bajaron a susurros, las cabezas se voltearon. La gente sabía no solo sobre lo que había pasado, sino sobre por qué estaba aquí ahora. Tyler estaba parado cerca de la sala de conferencias de vidrio, brazos cruzados, riéndose falsamente de algo que dijo un ejecutivo junior. Cuando me vio, el color se desvaneció de su cara. Rápidamente lo disimuló con una sonrisa burlona. «¡Miren quién regresó!», gritó lo suficientemente fuerte para que la mitad del piso escuchara. «No pudiste mantenerte alejada, ¿eh?». No dejé de caminar. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Solo pasé junto a él. El suave clic de mis tacones, el único sonido en el silencio repentino. Que se agite, que se desespere. Sus palabras ya no podían tocarme. El señor Cartwright me encontró fuera de su oficina. Se veía más viejo que la última vez que lo vi. Cansado, deshilachado en los bordes de una manera que ningún traje caro podía ocultar. «Sara», dijo silenciosamente, ofreciendo su mano. La estreché firmemente pero sin calidez. Todavía había cosas que necesitaban decirse después. Por ahora, teníamos un trato que salvar. Dentro de su oficina, las ventanas enmarcaban el horizonte de la ciudad como una pintura. Me hizo una seña para que me sentara. «Lamento cómo se manejó esto», comenzó, voz baja. «No te lo merecías». Dejé que el silencio se extendiera un momento más antes de asentir una vez. «Reconocimiento. No, perdón. Todavía no». Se aclaró la garganta, poniendo un archivo grueso en el escritorio entre nosotros. «El equipo de Orland está esperando una llamada. Están listos para retirarse completamente a menos que estés personalmente involucrada. He logrado comprarnos unas horas». Abrí el archivo. El pánico estaba por todas partes. Notas escritas apresuradamente, contratos enmendados, correos enviados a las 2 a.m., rogando por reconsideración. Hora de aficionados.
Cerré el archivo calmadamente. Hablaré con ellos, dije. Pero antes de eso, lo necesito por escrito. No dudó. Ya impresa y esperando estaba una carta formalizando mi autoridad sobre el trato de Orland sin interferencia de nadie, especialmente Tyler. La escaneé cuidadosamente. La firmé. Solo entonces me permití una pequeña respiración casi imperceptible de alivio. Comencemos, dije. Asintió, alcanzando el altavoz. Antes de que pudiera marcar, hubo un golpe fuerte en la puerta, y Tyler irrumpió sin esperar respuesta. «Esto es ridículo», espetó, mirándome directamente. «Van a dejar que ella...» «Suficiente», ladró el señor. Cartwright, voz como un latigazo. Tyler retrocedió, parpadeando. «Confía en ti», continuó el señor Cartwright, su voz temblando, no de enojo, sino de decepción. «Confía en ti para liderar, para respetar a remenorar a las personas que construyeron esta empresa, y en cambio trataste de destriparlo como un juguete que no entendías». Tyler abrió la boca, pero el señor Cartwright lo interrumpió otra vez. «Despediste a la única persona que mantenía unida a nuestra sociedad más importante. Ni siquiera leíste las cláusulas de personal. Arriesgaste el futuro de esta empresa. ¿Para qué? ¿Tu ego?» La habitación crepitó con tensión. Me mantuve silenciosa, dejando que el señor Cartwright peleara su propia batalla. «Está suspendido de todas las decisiones efectivo inmediatamente», dijo el señor Cartwright. «Legal está redactando el papeleo ahora. Si el trato de Orland se cae por tu culpa, la Junta votará por tu remoción». La cara de Tyler se puso de un rojo moteado. Por primera vez se veía genuinamente aturdido, como si la realidad de lo que había hecho finalmente estuviera atravesando las paredes de derecho que había vivido detrás durante tanto tiempo. «Esto no ha terminado», me siseó mientras salía furioso. No respondí. No valía la pena. Una vez que la puerta se cerró de golpe detrás de él, el señor Cartwright se hundió en su silla. «Debería haberlo visto venir», murmuró. Lo miré fijamente. «La fe ciega es peligrosa», dije silenciosamente, «especialmente cuando te ciega a la verdad». Dio un asentimiento cansado, luego marcó el número de Orland Ventures. Mientras la línea sonaba, enderecé mis hombros, lista para volver a entrar a la arena. No por ellos, no por él, sino por mí misma, porque a veces la declaración más poderosa que puedes hacer no es azotando la puerta al salir, es caminar de vuelta a través de ella más fuerte que nunca y establecer nuevos términos. La llamada se conectó. La habitación se quedó en silencio. Era hora. «Buenos días», dije, mi voz uniforme mientras el altavoz se conectó. Podía escuchar el ruido de fondo tenue de una oficina del otro lado. Papeles crujiendo, teclados escribiendo, la tensión silenciada de personas conteniendo la respiración. «Sara», vino la voz de Jonathan Pierce, el socio principal en Orland Ventures. No sonaba enojado. Peor, sonaba frío. «Nos sorprendió escuchar sobre tu partida», dijo cuidadosamente. Miré al señor Cartwright. Estaba sentado rígidamente en su silla, sus manos convertidas en puños encima de su escritorio. No dijo una palabra. «Mi partida», dije calmadamente. «No fue voluntaria ni fue estratégica. Puedo asegurarles eso». Hubo una pausa. Casi podía sentirlos pesando mis palabras, decidiendo si confiar en mí. Jonathan habló otra vez, voz cortante. «Teníamos la impresión de que eras una parte integral de este trato, que la confianza que extendimos fue en gran parte debido a tu administración personal». «Estaban en lo correcto», dije simplemente, y tomo esa responsabilidad en serio. Otro silencio, el tipo pesado y expectante que se aprieta alrededor de tu garganta. Me estaban dando una oportunidad, una y solo una. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz firme. Las condiciones que negociamos se basaron no solo en números o promesas, sino en la relación que construimos durante los últimos 2 años. Una relación basada en consistencia, transparencia y respeto mutuo. Estoy aquí hoy para asegurar que eso permanezca intacto. Jonathan exhaló audiblemente a través del altavoz. «Entonces dinos esto. Si el liderazgo en Cartwright Industries es inestable,
¿Cómo podemos confiar en que nuestra inversión será protegida? Una pregunta brutal, una justa. No me estremecí. El liderazgo no es un título, dije. Mi voz calmada pero firme. Es responsabilidad, es acción. Todavía estoy aquí, todavía respaldando cada compromiso que hicimos. Los errores de un individuo, alguien que ya no está involucrado, no borran los cimientos que construimos. Si algo, prueba cuán crítico es confiar en las personas correctas, no solo en aquellos con títulos elegantes. Otro momento de silencio. El señor Cartwright se sentó congelado, casi temeroso de respirar. Finalmente, la voz de Jonathan regresó ligeramente más suave. Apreciamos tu honestidad, Sarah. Antes de que pudiera responder, otra voz se unió a la llamada, una que no había esperado. Rebecca Lynn, la asesora legal principal de Orland. Revisé las cláusulas de personal en el acuerdo preliminar, dijo crispadamente. Estamos bien dentro de nuestros derechos para retirarnos sin penalización. Lo sé, dije simplemente. Otra pausa. Pero, continuó, también reconocemos que los errores pasan, siempre que Sarah permanezca como el enlace principal avanzando con autoridad contractual, estamos dispuestos a proceder, con una condición. Levanté una ceja aunque no podían verlo. ¿Qué condición?, pregunté. Que Cartwright Industries emita un reconocimiento formal del error y se recomprometa a la cláusula de continuidad de liderazgo por escrito. No miré al señor. Cartwright no necesitaba hacerlo. Este era el precio de la confianza perdida y la única manera de reconstruirla. Lo tendrán al final del día, dije. Jonathan se aclaró la garganta. En ese caso, estamos dispuestos a continuar las negociaciones. La tensión en la habitación finalmente se agrietó, como hielo rompiéndose bajo los pies. El señor Cartwright se hundió ligeramente en su silla, el alivio lavándolo en una ola visible. Gracias, Sarah, agregó Jonathan, su voz más cálida ahora. Confiamos en ti antes. Solo has reforzado por qué. La llamada terminó con formalidades y promesas de próximos pasos, pero apenas los escuché. Todo en lo que podía enfocarme era el latido constante de adrenalina en mis venas. No por miedo, sino por el conocimiento de que había mantenido la línea, que había sido probada y no me había estremecido. Cuando la llamada finalmente se desconectó, el señor Cartwright exhaló fuertemente. «Nos salvaste», dijo, su voz espesa con emoción. «Realmente». Levanté una mano. «No lo hice por ustedes», dije silenciosamente. «Lo hice por las personas que construyeron esta empresa mucho antes de que Tyler decidiera destrozarla». Asintió lentamente, la vergüenza parpadeando a través de su cara. «Te mereces algo mejor», dijo. «Lo sé», respondí. Me levanté, recogiendo mis notas, la finalidad del momento asentándose sobre mí como una segunda piel. Mientras me movía hacia la puerta, el señor Cartwright habló otra vez. «Sarah», dijo, «te necesitamos aquí permanentemente, no solo para arreglar esto, sino para liderar, para ayudar a reconstruir». Hice una pausa, mano en el marco de la puerta. «Lo consideraré», dije por encima del hombro, y lo decía en serio. «Pero si regresara, sería en mis términos. No más sacrificios silenciosos, no más trabajo invisible. Si querían que reconstruyera lo que Tyler casi destruyó, tendrían que reconocer la diferencia entre alguien que hereda poder y alguien que se lo gana. Y esta vez no los dejaría olvidarlo». El resto de ese día se movió en una borrosidad. Para la tarde, el nuevo papeleo estaba firmado. Orland Ventures había acordado oficialmente continuar, y la junta directiva de la empresa envió un memo interno cuidadosamente redactado. Efectivo inmediatamente, Sarah Bennett servirá como jefa interina de relaciones con clientes, reportando directamente al CEO. Era una victoria en papel, al menos, pero cualquiera que haya trabajado en un lugar como Cartwright Industries sabe que las victorias no siempre son el final de la guerra. A veces solo marcan el comienzo de un nuevo tipo de batalla. La primera pista vino apenas una hora después. Un correo de RH apareció en mi pantalla, solicitando una reunión de rutina para reconfirmar roles de liderazgo a la luz de cambios recientes. Sonaba inocente suficiente,
pero el tiempo era demasiado perfecto, demasiado limpio. Respondí educadamente, programando la reunión para la mañana siguiente. Luego me recosté en mi silla y pensé sobre lo que realmente estaba pasando. Tyler podría haber sido públicamente marginado, pero hombres como él no se desvanecen silenciosamente al fondo. Number C reagrupan, planean, y si no podía confrontarme directamente, encontraría otra manera. Esa tarde, después de que la mayoría del personal se había ido a casa, caminé por los pasillos de la oficina, dejando que mis pasos hicieran eco contra los pisos pulidos. El lugar se sentía diferente ahora, no mejor, todavía no, solo expuesto. Como si todas las sonrisas educadas y eslóganes corporativos hubieran sido despojados, y todo lo que quedaba era la maquinaria cruda debajo. Poder, ambición, miedo. Hice una pausa fuera de la sala de descanso, escuchando voces bajas adentro. «Te digo», susurró una voz de mujer, cortante y nerviosa. «No va a durar. Tyler todavía tiene gente respaldándolo». Otra voz respondió, más baja, masculina, arrogante. «No importa si salvó el trato. Ahora es una responsabilidad. Demasiada atención». Me volteé y me alejé antes de que me vieran. No necesitaba saber sus nombres. No necesitaba confrontarlos. Ya entendía. Tyler había comenzado algo el día que me despidió, una podredumbre, y cortarlo no era suficiente para curarla. Había dejado atrás personas que se beneficiaban del caos, personas que habían atado sus futuros a su ascenso, y ahora estaban luchando por protegerse. Para cuando llegué a casa esa noche, el peso de todo se asentó en mis hombros como una manta de plomo. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pensando. Tenía una opción. Podía alejarme, tomar la victoria, dejar el desastre atrás, empezar fresco en otro lugar. Muchas empresas matarían por tener a alguien que acababa de rescatar una sociedad multimillonaria bajo presión. O podía quedarme y pelear, quedarme y reconstruir. Pero reconstruir significaba más que papeleo. Significaba cortar la podredumbre desde las raíces. Significaba noches largas, conversaciones difíciles, enemigos escondiéndose a plena vista. Significaba convertirme en una líder, no solo en título, sino en verdad. ¿Estaba lista para eso? No lo sabía, todavía no. Pero sabía una cosa con certeza. Si me quedaba, no sobreviviría siendo silenciosa nunca más. No sobreviviría jugando bonito con personas que me sonreían en la cara y afilaban cuchillos detrás de mi espalda. Sobreviviría siendo exactamente quien más temían. Una mujer que conocía su valor, que no se estremecía, que guardaba recibos. A medianoche, mientras la ciudad pulsaba silenciosamente a mi alrededor, saqué un cuaderno y comencé a escribir. Todo lo que había visto, cada susurro, cada retraso extraño, cada cambio sospechoso, archivos y reuniones, un rastro de papel de sombras. Porque si Tyler, o cualquiera leal a él, pensaba que podían borrarme con rumores y susurros, me habían subestimado otra vez. Y la próxima vez que trataran de venir por mí, estaría lista. La batalla no había terminado. Solo estaba entrando a una nueva fase. Y esta vez no era yo quien caminaba hacia trampas. Era yo quien las estaba poniendo. La mañana siguiente, entré a la reunión de RH 15 minutos temprano. La sala de conferencias estaba fría, iluminada por luces fluorescentes duras que hacían que todo se sintiera más cortante, más frágil. Tomé asiento en el extremo lejano de la mesa, cuaderno en mano, cara calmada. Si estaban poniendo una trampa, encontrarían que había traído la mía propia. Llegaron 2 representantes de RH, educados, excesivamente formales. Y justo detrás de ellos, sin sorpresa, Tyler se deslizó a la habitación, una sonrisa arrogante plastificada en su cara. Se supone que no debería estar aquí, pero claramente pensaba que todavía tenía movimientos que jugar. «Sara», comenzó uno de los representantes de RH, alisando una carpeta. «Estamos aquí para discutir algunas preocupaciones que han sido planteadas respecto a tu comportamiento reciente». Incliné mi cabeza ligeramente, fingiendo estar intrigada. «¿Preocupaciones?», hice eco. La segunda representante,
una mujer llamada Mara con quien había trabajado durante años, se veía genuinamente incómoda. No me miraba a los ojos. No necesitaba hacerlo. Ya sabía qué era esto. Tyler se inclinó hacia adelante ansiosamente. ¿Ha habido preguntas?, dijo, voz empalagosamente dulce. Sobre tu habilidad para manejar relaciones de alta presión. Algunos sienten que tus acciones recientes, aunque exitosas a corto plazo, podrían sugerir inestabilidad. Terminó Mara silenciosamente. Ahí estaba, la táctica clásica de difamación. Plantar una semilla de duda. Susurrar sobre inestabilidad lo suficiente para manchar la reputación de alguien sin evidencia sólida, y luego retroceder, fingiendo que todo había sido preocupación por los mejores intereses de la empresa. Sonreí, una sonrisa pequeña y conocedora que hizo que la arrogancia de Tyler vacilara por solo un segundo. Abrí mi cuaderno, volteando limpiamente a las páginas que había llenado la noche anterior. Antes de proceder, dije, voz crispada, me gustaría someter algo de documentación para el registro. Los representantes de RH parpadearon. Tyler se congeló. Deslicé las páginas a través de la mesa, notas detalladas de cada interacción cuestionable que había presenciado durante la semana pasada. Retrasos misteriosos de correos, archivos faltando autorización, rumores falsos sembrados a través de departamentos específicos, fechas, horas, testigos. También he reportado posibles brechas de seguridad de TI, agregué suavemente. Adjuntos están los correos de confirmación de nuestro departamento de sistemas. A partir de anoche, una auditoría interna ha sido iniciada a solicitud del CEO. Ahora era el turno de Mara de verse sorprendida. ¿Tú ya reportaste esto?, preguntó, mirando nerviosamente a Tyler. Por supuesto, dije. Hace semanas cuando aparecieron las primeras señales. Tomo mis responsabilidades en serio. El silencio que siguió fue absoluto. Tyler abrió la boca, luchando por palabras, pero no llegó defensa alguna. Había jugado su mano demasiado pronto, y yo había estado lista. Me recosté ligeramente en mi silla, observando la realización hundirse en su cara como tinta en agua. Estaba expuesto, no solo ante mí, sino ahora ante RH, ante el Departamento de Sistemas, y pronto ante la Junta Directiva. Me había subestimado en cada paso del camino, y ahora no había ningún lugar donde esconderse. El señor Cartwright entró a la habitación momentos después, convocado por el texto silencioso y desesperado de Mara. Cuando vio los documentos en la mesa y la expresión en la cara de Tyler, no necesitó explicación. Creo que esta reunión ha terminado, dijo el señor. Cartwright fríamente. Tyler se volteó balbuceando. Papá, escucha, no es lo que parece. Ella solo está... Tú, lo interrumpió el señor. A Cartwright. Has terminado. No hubo gritos esta vez, no dramáticos, solo una declaración simple y final de hecho. RH escoltó a Tyler fuera del edificio esa tarde. Sin fiesta de despedida, sin apretón de manos dorado, solo silencio. Y yo me quedé. No porque necesitara probar algo más, sino porque el liderazgo no se trata de sobrevivir tormentas. Se trata de mantenerse en pie en sus consecuencias cuando otros han huido. En los días que siguieron, la oficina cambió de maneras que no había pensado posibles. Las personas me miraron a los ojos otra vez. Los departamentos comenzaron a trabajar juntos en lugar de acaparar información. Por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Y el viernes por la mañana, el señor Cartwright me llamó a su oficina. No hubo ceremonia, no aplausos escenificados, solo una carta simple deslizada a través del escritorio. Directora de operaciones efectivo inmediatamente. Lo miré. Te lo ganaste, dijo simplemente. Tomé la carta, la doblé una vez y la deslicé en mi bolsa, sin lágrimas, sin discursos, solo una aceptación silenciosa y firme de lo que había luchado por ganar. Más tarde esa tarde, mientras salía de la oficina, la ciudad se extendía ante mí, brillando con posibilidades. Sabía que llegarían desafíos. Siempre habría nuevas tormentas que capear, nuevas batallas que pelear. Pero también sabía algo mucho más importante ahora,
que la fuerza no está en qué tan fuerte gritas, está en qué tan silenciosamente te rehusas a romperte. Y nadie, ni siquiera el hijo mimado de un jefe, podría quitarme eso nunca más. ¿Ustedes qué habrían hecho? Al enfrentarse a un jefe arrogante como Tyler, ¿habrían tomado venganza silenciosamente o habrían elegido otro camino? Compartan sus propias experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez han sufrido una injusticia así? ¿Cómo la manejaron? No olviden suscribirse para más historias poderosas como esta y muestren su apoyo con el botón de me gusta.